Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre estructuras de datos compuestas. En particular vamos a empezar por dos que son súper importantes, que vienen a ser los arrays y los slices. En este caso vamos a empezar primero por los arrays. ¿Qué es un array? Un array es una lista de tamaño fijo que contiene datos del mismo tipo. Para declarar un array, lo que vamos a hacer es, pues, primero voy a crear un archivo que es arrays-slices.go, donde voy a hacer todos los ejemplos. Y acá tengo esto. Entonces importo el package main, importo fmt, ya que va a ser un script bastante sencillo, que lo único que vamos a hacer es guardar un slice. Entonces, luego de eso hago mi función principal, que vendría a ser function main. Y acá pues voy a definir una variable var que va a ser de tipo array, y entre paréntesis cuadrados le indico el tamaño. Va a ser un array de tamaño 5 y va a ser de tipo entero. Luego, si yo acá por ejemplo cierro mi llave, puedo hacer un fmt punto print, vamos a colocar acá print ln, y entre paréntesis coloco array. Noten que acá este ar es básicamente el nombre que le estoy dando al array. ¿Sí? Entonces acá yo puedo darle acá un pequeño espacio, y lo que tengo es que la variable se llama array, y esta forma que está acá es la forma de definir el array, que va a ser un array de tamaño 5 y pues de tipo entero. Entonces, si yo guardo y ejecuto acá, por ejemplo, go run, y coloco array-slices.go, veo que se me rellena un array de tamaño 5 con valores 0. ¿Por qué con valores 0? Porque no he especificado cuál es el contenido de los datos. Y nosotros sabemos que cuando una variable de tipo entero, que en este caso son los elementos que componen el array, no tienen un dato especificado, o por decirlo así, están vacíos, entonces pues van a ser por default 0 para Go. Ya, si yo quisiera, por ejemplo, añadirle un elemento, por ejemplo, el que de la posición 0 sea un 1, es decir, notemos acá que tenemos 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Pero acá, igual que en otros lenguajes de programación como Python, el primero, o sea, el de la primera posición es posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. O sea, son 5 elementos, pero la posición va desde el 0 hasta el 4. Entonces, una vez que tenemos eso ya entendido, podría colocar, por ejemplo, array, que en la posición 0 esto sea, no sé, digamos un 3. Y entonces, si yo imprimo, tendría que ahora esta posición es un 3. En cambio, si yo quisiera que el de la posición 0, sino el de la posición 3, sea un 2, entonces coloco así, y ahora si ejecuto voy a ver que el de la posición 0, 1, 2, 3 ahora es un 2. Entonces de esa manera yo puedo crear un array, y entonces pues puedo asignarle los elementos. Vamos a ver también otra cosa más. Vamos a aprender a crear un array pero con valores ya asignados. O sea, acá nosotros hemos creado un array de un tamaño definido pero vacío. Nosotros también podemos hacer un array con valores ya asignados. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a definir un array de una forma alternativa. Vamos a colocar simplemente ar, dos puntos igual, o sea, como definimos las variables, con dos puntos igual. Vamos a colocarle acá que sea de tamaño 5. Tamaño 5 no es muy grande, vamos a colocarle que sea de tamaño 3 para que el ejemplo sea un poquito más fácil. Vamos a colocarle ahora que sea de tipo string, y vamos a colocar acá entre llaves los elementos del array. Por ejemplo, vamos a colocarle go es genial. Y luego de eso, lo que vamos a aprender acá es a acceder a los elementos. ¿Cómo accedemos a los elementos? Pues simplemente con el print ln, con el fmt print ln. Y si por ejemplo yo quisiera acceder al elemento 0, colocaría así, y entonces si voy y ejecuto acá mi código, me sale que he accedido a Go. Si quiero acceder al último elemento, que en este caso será el elemento
0, 1, 2, que es genial. Entonces coloco así y me sale pues genial. Entonces de esa manera yo puedo crear entonces también un array de un tamaño específico con datos de un tipo específico e indicar los datos de esta manera. Entonces he aprendido ya dos cosas: a crear un array de un tamaño definido y vacío, y a crear un array de un tamaño definido pero con los elementos dados, y además he aprendido a accesar a esos elementos, a imprimirlos acá en mi terminal. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer? También podemos iterar sobre un array. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros hemos aprendido a usar bucles, como por ejemplo el bucle for. Si nosotros hemos aprendido a usar ese bucle for, lo más natural sería que nosotros pudiéramos acceder a estos elementos e iterarlos uno a uno. Por ejemplo, de la siguiente manera. Imaginémonos que yo voy a tener un array de este tipo, ¿sí? Es decir, un array de 5 elementos con los elementos 1, 2, 3, 4, 5, y quiero recorrerlos. Entonces lo único que yo tendría que hacer es colocar un for de esta manera: for i dos puntos igual a 0, coma, i menor que la longitud del array, punto y coma, y más más. Noten que acá lo que estoy haciendo es colocando mi límite inferior, que es el 0, o sea, desde la posición 0 hasta la posición, en este caso, como la longitud del array, esta función me da la longitud del array, o sea, esto me indica que la longitud va a ser 5, pero como las posiciones son hasta 4, le coloco acá i menor y luego i más más para que la posición se incremente en cada iteración. Y luego simplemente lo que hago es imprimir pues el elemento de la posición i en cada una de las iteraciones. Entonces, una vez que tengo eso, si yo acá voy, limpio mi terminal y ejecuto mi código, pues tengo impresos cada uno de los elementos: 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, de esa manera hemos aprendido también a iterar sobre un array, y además hemos aprendido de paso a calcular la longitud de un array con esta función, que es la función len. Ahora, estos arrays tienen una peculiaridad, y es que su tamaño es fijo, es decir, yo no puedo cambiar el tamaño del array. Es decir, si yo tengo un array de tamaño 5 y luego quiero guardar 6 elementos en ese array, no voy a poder. Son elementos que en tamaño son invariables, no pueden cambiarse su tamaño. Entonces, para ello, Go tiene otro tipo de elementos. Cuando yo requiero cambiar el tamaño, o quizás ir almacenando un dato y otro dato y otro dato, e ir haciendo crecer, en este caso, mi arreglo. Ese tipo de estructura se llama slice. Los slice, en este caso, son listas, pero listas dinámicas que pueden cambiar de tamaño. Ocupan un poco más de memoria que los arrays normales, pero para algunos casos pues van a ser mucho más útiles, justamente por esa peculiaridad. ¿Cómo defino un slice? Un slice lo voy a definir de la siguiente manera. Entonces, permítanme, voy a borrar esta parte. Y acá voy a colocar, por ejemplo, un array, pero un array que no tenga un tamaño especificado. O en este caso, bueno, más que un array, un slice. De esta manera. Var slice, o sea, acá coloco slice, le estoy poniendo el nombre, simplemente. Y acá lo que estoy diciéndole es que coloco pues nada. Si es decir, no estoy colocándole un tamaño específico. Y digo además que es de tipo entero. Luego de eso, lo que yo puedo hacer es que a mi slice le voy a colocar los valores. ¿Cómo le coloco los valores? De esta manera. Slice igual, uso mi función append, y lo que estoy diciendo es que al slice le voy a añadir los valores 1, 2 y 3. Es decir, lo voy a rellenar con estos valores. Entonces, si yo luego imprimo esto, o sea, con el mft print, lo que yo voy a obtener es lo siguiente, veamos. 1, 2, 3, es decir, primero lo definí vacío y después le agregué los valores, porque por ejemplo, si yo agarro y acá comento esta parte, así, entonces y ejecuto el código, lo que obtengo es algo vacío.
esta línea de acá es la que le ha añadido estos valores con append. Es decir, con esta función append yo puedo ir añadiéndole valores y haciendo crecer mi slice. Ahora, yo también puedo crear slice a partir de arrays. Es decir, yo puedo tener ya un array creado. Por ejemplo, voy a borrar esto de acá nuevamente. Y vamos a ver, esto voy por acá. Y acá, por ejemplo, voy a crear un array de la siguiente manera. Que sea ese de ahí. Array de tamaño 5 de tipo entero con los elementos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasaría si yo quiero crear un slice a partir de este array? Lo que yo podría hacer es, por ejemplo, tomar esto de esta forma. Slice igual a array paréntesis cuadrado 1, 2.4. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Que estoy tomando desde la posición 1, en este caso desde acá, hasta aquí. Recuerden, 0, 1, 2, 3, 4, es decir, hasta antes de la posición 4. Entonces, este subconjunto tomado de mi array ya se convierte en un slice al llamarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque cambia de forma. Es decir, este 1, 2 puntos lo que me hace es me extrae ese subconjunto. Pero ese subconjunto o esa sublista, por decirlo de alguna manera, ya no es un array fijo, sino es un array dinámico al que yo le puedo añadir cosas. Entonces, si yo, por ejemplo, imprimo, en este caso, esto, y coloco acá la ejecución del código go run_slice.go, me sale 2, 3, 4, es decir, he extraído esta parte de los elementos del array original. Ahora, vamos a hacer una pequeña comprobación de qué ocurre cuando yo intento hacerle un append a un array, para que podamos ver qué error es el que está ocurriendo o si quizás no ocurre ningún error. Entonces, veamos. Supongamos que tengo este array de acá, ¿sí? Pero a este array yo intentara cambiarle de tamaño. Imaginémonos que yo acá entonces coloco algo así, como ar igual, y acá voy a imprimir ar también en esta parte. Entonces acá podría colocar ar, y acá en la parte superior lo que voy a hacer es intentar hacer un append con la fórmula del append. Append, paréntesis, ar, coma, y voy a añadirle, por ejemplo, 5, 4, 2. Y vamos a ver qué me sale. Vamos a ver si funciona o me da algún error. Veamos, guardo y luego voy a ejecutar mi código y me sale un error. Y es justamente este. Me dice que array slices, dice first argument to append must be a slice, y dice que have are. Es decir, ¿qué es lo que estamos teniendo acá? Que tenemos acá un array y lo que estamos colocando como primer argumento es un array, y lo que me está diciendo, oye, esto tiene que ser un slice, es decir, un objeto al cual yo le pueda añadir elementos, no un objeto fijo o inmutable en tamaño como un array. Por lo tanto, me está diciendo que no le puedo añadir estos elementos. ¿Por qué? Porque este append solamente funciona con slices, no con arrays. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero convertir a todo mi array completo en un slice? Pues es algo bastante sencillo. Lo único que tendría que hacer es que acá, a partir del array que ya tengo creado, podría crear un slice. Digamos, le coloco slice y luego acá podría colocarle 2 puntos igual, y luego coloco ar, y acá coloco
entre paréntesis cuadrados solamente un 2 puntos. Entonces, si yo acá coloco slice, ya voy a tener pues mi slice listo. ¿Por qué? Porque esto de acá lo que me indica es que me tome todos los elementos del array que está ahí y a partir de eso construya un slice. Y vemos que está listo de esa manera. Luego, por ejemplo, si yo quisiera ahora hacer el append que hice hace un momento, pues lo podría hacer fácilmente así. Slice y luego tendría que colocar el append. Y acá pues sería igual append, luego coloco paréntesis, el primer argumento es el slice y luego los elementos que agrego, porque por ejemplo podrían ser 4, 6, 5, guardo y ahora si ejecuto el código, pues me sale mi slice ya con los elementos que he agregado. Y de esa manera puedo pasar de un array fijo a un slice. Acá algo a tener en cuenta y es que este array va a estar igual definido en un espacio de memoria y el slice va a estar en otro espacio de memoria. Es decir, vamos a estar gastando un poco más de memoria al convertir ese array en un slice porque no lo está sobreescribiendo como tal, sino estamos creando un nuevo objeto a partir del que ya existía, pero el que ya existía sigue existiendo, ¿no? Solamente que no lo estamos usando para más allá de crear nuestro slice. Eso es algo a tenerlo en cuenta. Más adelante vamos a profundizar un poco más en estos temas del uso de memoria. Ahora, una vez que ya tenemos esto, pues lo que vamos a aprender ahora son como operaciones que nosotros podemos definir o usar con slices. En este caso podríamos, por ejemplo, primero tener nuestro slice que sea ese que está ahí. Vamos a trabajar con ese slice que es el formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5. Lo más adecuado hubiese sido crearlo directamente como slice y no definir un array primero, pero lo estoy haciendo así para no borrar eso que tenemos ahí. La primera operación es agregar elementos. Eso pues nosotros ya lo sabemos, o sea, es la que hemos venido usando, que es el slice append. Entonces le damos así, por ejemplo, guardamos y acá a este de acá le estamos agregando 4, 5. Es decir, si nosotros ejecutamos, nos aparece hasta acá. Es el slice que teníamos y 4, 5 que es lo que le hemos agregado. Luego de eso, nosotros también podemos copiar slices. En este caso, ¿cómo podemos copiar slices? Con una función que se llama make. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para ello, primero voy a definir un slice. Así. Luego de eso, voy a definir otro slice. Así. Ahora, en este caso, ¿qué significa este slice 2? ¿Por qué está definido de esta manera? Pues lo que se está haciendo acá es que make es una función que se utiliza para crear slices en Go. Mapas y canales. En este caso lo estamos usando para crear slices. Cuando se usa make para crear un slice se pueden especificar su longitud y capacidad. Es decir, la longitud que va a tener inicialmente el slice. Entonces, acá por ejemplo lo que estamos diciéndole es que quiero que me crees un slice que va a ser de enteros y que la longitud va a ser igual a la longitud de este slice 1 que está creado. Entonces, de esa manera nosotros estamos creando nuestro slice. ¿Qué es lo que estamos haciendo de momento? Y es algo que toca tenerlo muy en cuenta. Yo he creado acá un slice que viene a ser uno que ya tiene elementos y luego he creado otro slice. Voy a imprimirlos para verlos. ¿Listo? fmt.println y acá voy a colocar que me imprima el slice 1, por ejemplo. Guardo y ejecuto mi código. Y me sale que el slice 2 no está usado. Quiero que me imprime el slice 2. Entonces, si me imprime el slice 2, acá veo que es 000, o sea, es un slice vacío. Si le digo que me imprime el slice 1, para eso primero, si no voy a usar el slice 2, comento esta línea
y luego hago que me imprima el slice 1 y me crea acá 1, 2, 3. Es decir, lo que estoy haciendo es teniendo un slice 1, 2, 3 y a partir de él creo un slice simplemente usando la información del tamaño. Es decir, hasta acá todavía no lo estoy copiando. Hasta acá lo que estoy haciendo es indicándole que me cree el slice del tamaño mismo que el slice 1. Ahora, a partir de acá es de donde yo voy a copiar el slice. Para eso voy a usar una función que se llama la función copy, y esa función copy se usa de la siguiente manera. Simplemente hago copy y acá voy a colocar entonces un slice 2, slice 1. Es decir, le estoy diciendo cópiame los elementos del slice 1 en el slice 2 y voy a decirle luego pues que me imprima el slice 2 para ver cómo quedó. Y si yo hago esto así, me imprime 1, 2, 3. Es decir, ahora tanto el slice 1 como el slice 2 tienen el 1, 2, 3. El elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, hago otra cosa, ¿no? O sea, acá lo estoy haciendo que el slice 1 y el slice 2 tengan el mismo tamaño. Pero, ¿qué pasa si yo acá le coloco que tenga otro tamaño? Digamos que tenga un tamaño de 2. ¿Listo? O sea, que tenga un tamaño menor al slice original. Veamos. Solamente me copia el 1 y el 2. Sí, porque noten que estoy imprimiendo el slice 2. Es decir, lo que me está diciendo es que de estos elementos estoy copiando los elementos que corresponden en las posiciones que tiene disponibles este slice. Y acá, como el slice 2 es solo de tamaño 2, solamente voy a copiar el 1 y el 2 en las posiciones. El 3 no lo copio porque no tengo dónde copiarlo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si acá yo le coloco que esto sea de tamaño 5 y luego corro el código, veo que se copia en la posición 1, 2 y 3 el elemento correspondiente a la posición. Y estos dos que están vacíos, pues quedan con 0. Porque no hay elemento asignado en esa posición. Por eso es que si yo quiero obtener el slice del mismo tamaño en mi copia, tengo que definir el tamaño utilizando len. De lo contrario, solamente se van a rellenar las posiciones que correspondan y que estén, digamos, y que hagan match con el slice donde voy a copiar. Ahora, yo también puedo cortar slices. Esto de cortar slices ya lo hemos visto. Solamente que acá vamos a reforzar un poco. Entonces vamos a hacer que esto sea, por ejemplo, un slice, y acá que esto sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. Y luego acá vamos a hacer que se imprima el slice. Y luego acá vamos a crear un subslice. El subslice lo vamos a crear de esta manera. Voy a definir una variable que se llama subslice, que en principio puede ser cualquier variable, no necesariamente tiene que ser llamada de esta forma. Lo importante es que acá coloco dos puntos igual y acá utilizo esta forma de obtener o cortar el subslice. Paréntesis cuadrados, un dos puntos acá y el elemento, en este caso la posición inicial, que en este caso sería la 1, y la posición final. Se entiende desde esta posición hasta antes de esta posición. Es decir, acá tomaría la posición 1, 2 y 3, porque es hasta antes de la posición 4. Es decir, si yo imprimo esto, lo que yo voy a obtener es... me dice que subslice no está siendo usado. Claro, es que acá es un error mío bastante tonto. Yo tengo acá que imprimir pues el subslice, que es lo que yo quiero mostrarles, subslice. Entonces voy acá y imprimo los valores 2, 3 y 4, que era el que yo les decía, 2, 3 y 4, o sea, hasta antes de la posición 4. Entonces de esa manera puedo extraer pedacitos de slice que van a ser slice al fin y al cabo. Entonces ya tengo de esta manera una forma de trabajar con arrays y trabajar con slices. Va a depender, digamos, del caso de uso que yo le quiera dar para poder usarlos de forma apropiada en mis diferentes códigos.
Y listo, entonces pues si les gustó este video no olviden suscribirse, darle a la campanita y estén atentos para el siguiente video que posiblemente sea sobre aplicaciones prácticas o ejemplos prácticos del uso de slices y arrays.